Vale, bien, damos comienzo a la octava mesa de este primer Congreso Ibersures de Marxismo Iberoamericano, con la mesa titulada Marxismo Contemporáneo, Pensamiento Crítico, Feminismo y Estética. La primera en hablar va a ser Carolina Meloni, de la Universidad de Alcalá de Henares, filósofa especializada en filosofía política contemporánea, pensamiento feminista, teoría de género y de construcción. Doctora en filosofía por la UNED, con premio extraordinario de doctorado, se desarrolla actualmente como profesora e investigadora en la Universidad de Alcalá. Ha explorado cómo lo femenino, lo decolonial y lo fronterizo pueden reformular el campo filosófico tradicional en muchos de sus escritos, y concretamente en varios libros que son ya fundamentales para el feminismo contemporáneo. Feminismos fronterizos, mestizas, perlas y abyectas, caótica 2021, y el recién publicado La instancia subversiva, decir lo femenino es posible, acá 2025. Aquí hemos tenido antes a Tomás. Ha publicado también con Tina, esto no lo he entendido bien. Me tienes... con Tina me tienes el conjunto de ensayos más divulgativos, Sueño y Revolución. Perdóname, Carolina. Pues cuando quieras. Vale, voy a compartir una presentación, imagino que se puede sin problemas, ¿no? Sí, sí, se ha hecho en anteriores. Vale. Ahí se ve bien. Sí. Bueno, igual la pongo en pantalla completa, así mejor, ¿no? Perfecto. Fenomenal. Bueno, primero deciros que me dais una envidia terrible ver ahí a tanta gente querida y a tantas amigas y amigos en Granada, y siento no haber podido ir, pero bueno, las obligaciones de clases no me lo han permitido y aquí me tenéis desde Madrid. Pero bueno, quería darles las gracias tanto a Ana como a Pepe por la invitación y por formar parte de este congreso, que como digo me hubiese encantado poder seguirlo desde ahí y al completo, pero bueno, imposible. Bien. Mi intervención se titula Interseccionalidad de colonialidad, coaliciones múltiples en la Casa de las Diferencias, y bueno, quería más o menos hacer una lectura, dado que además estamos en un congreso sobre marxismos del sur, ¿no? Hacer una lectura de cómo algunas autoras decoloniales y autoras del llamado sur global han leído ese concepto que en realidad nace en el norte global, como es Estados Unidos, que es el concepto de interseccionalidad. Empiezo con una cita de María Lugones, filósofa argentina, que dice: nombrar las categorías de opresión e identificar sus interconexiones es también explorar, forjar y fortificar las alianzas transgenéricas, transraciales y transclasistas. La interseccionalidad proporciona una base para reconceptualizar la raza como una coalición entre mujeres y hombres de color. Bueno, con esta cita de fondo, que Lugones va a ser una de las autoras principales que voy a citar y que se hace cargo de este concepto de interseccionalidad, comienzo. Bueno, creo que mucho ha llovido en la teoría feminista, así como en eso que se denomina la cultura de las opresiones, ¿no? Término muy utilizado en el marco de los análisis de la filosofía social, con claros tintes marxistas, ¿no? Desde que Kimberlé Crenshaw acuñara allá por el año 89 ese término tan extraño, tan complejo como es el de interseccionalidad. Y digo que mucho ha llovido, no solo en un sentido temporal del término, efectivamente, sino también en el modo en el que este propio concepto ha ido creciendo, ha ido madurando, consolidándose también en las distintas lecturas que se han hecho desde el pensamiento feminista o desde los feminismos, ¿no? Podríamos decir, quizás, como sugiere Sandro Mezzadra en su excelente artículo que seguramente habéis leído, Identidad, Interseccionalidad y el enigma de la clase, que el concepto podría abordarse quizás a través de eso que Edward Said denominaba las teorías viajeras, ¿no? A mí me parece una manera preciosa de abordarlo. Esto es, teorías cuyos conceptos adquieren nuevos significados, son reapropiados, incluso transvalorados
o reinventados en otros contextos, en otros territorios, en otros lugares también, ¿no? En el caso de la propia interseccionalidad, esta ha tenido una acogida muy importante, sobre todo en la calle, podríamos decir, en la militancia, ¿no? Más incluso que en la academia. Y creo que fundamentalmente en América Latina la interseccionalidad va a estar relacionada de manera casi intrínseca con la lucha feminista comunitaria y sobre todo popular. A pesar de que, y fijaos la contradicción, aunque luego vamos a hablar quizás de ello, que desde aquí, desde Europa o desde el norte global, cuando hablamos de interseccionalidad nos parece un concepto extremadamente académico. Sin embargo, no es así en América Latina, y es verdad que la traducción del mismo se está dando precisamente por numerosos feminismos decoloniales o feminismos populares, ¿no? Quizás la pobre interseccionalidad ha tenido cierta mala suerte, sobre todo por las lecturas que se han hecho desde aquí, ¿no? Desde este lado del charco, dado que ha sido en ocasiones situada única y exclusivamente en el marco de esas llamadas políticas de la identidad, ¿no? Limitando, creo, su alcance teórico-político a la esfera del mero reconocimiento, tal y como se ha entendido de manera, yo creo, claramente intencionada, en general el feminismo y las luchas feministas o las luchas antirracistas o las luchas queer, ¿no? Que se las sitúa siempre dentro de esa, de esa especie de marco despolitizado que serían las políticas de identidad. Sin embargo, son muchas las autoras, yo misma lo voy a intentar defender en este poco tiempo que tengo, ¿no? Que han reivindicado en la interseccionalidad una larga trayectoria de pensamiento político y además en clave marxista. Pensamiento que además hunde sus raíces, no lo olvidemos, en la lucha de las mujeres negras en Estados Unidos. Luchas que son herederas también de los primeros movimientos de liberación de los esclavos, ¿no? Si nos centramos en estas genealogías, tal y como autoras como Angela Davis o Ashley Borer, en su magnífico libro que seguramente conocéis, Marxismo e Interseccionalidad, o el propio Metzadra, nos señalan, creo que resulta innegable que estamos ante una herramienta clave para abordar las múltiples opresiones que atraviesan a los diversos sujetos. Esto, además, nos permite romper con esa lectura casi caricaturesca de la interseccionalidad que la vacía para mí de potencia política y la reduce a una especie, ¿no?, de olimpiada neoliberal de identidades fragmentadas, cuando no una olimpiada de las opresiones, ¿no? Pero creo que no, que hay que centrarnos precisamente en la genealogía que tiene este concepto para también analizar su propio alcance. Y es aquí, precisamente ahí, donde se van a cruzar los llamados feminismos decoloniales, ¿no?, del sur, dado que ha sido precisamente la reapropiación que muchas autoras latinoamericanas han llevado a cabo del concepto, lo que ha permitido su profunda politización. Me refiero, por ejemplo, a autoras como la ya citada que tenemos ahí, María Lugones, pero también a la colombiana Mara Viveros Vigoya, la propia Verónica Gago y sus análisis de la huelga feminista, o la nueva ola de feminismos negros que está dando Brasil en la actualidad y que es, alucinante, ¿no? Allí, precisamente, en pensadoras como Lelia González o Carla Cotirene, estas autoras se han ido reapropiando de esta herramienta, que es una herramienta epistémica, metodológica, política, crítica, para llevarla a otros territorios en lucha. Como nos señala Metzadra, a nivel de militancia feminista y más allá de los debates académicos que podamos tener sobre este concepto, y lo voy a citar en una cita para mí sumamente lúcida respecto a esa traducción en luchas, nos dice Metzadra:
En Argentina y Brasil, la noción de interseccionalidad se usa para articular y conectar movimientos y reivindicaciones de mujeres negras e indígenas, comunidades rurales y metropolitanas, minorías sexuales y mujeres que viven en barrios marginales, sin perder de vista su especificidad, mientras que en Italia y en España permite abordar cuestiones relativas a la migración, el colonialismo y la sexualidad. En cierto modo, uno puede decir que esta apropiación y estos usos de la interseccionalidad impulsaron una repolitización de la noción, donde lo que está en juego es, citando a Angela Davis, no tanto la interseccionalidad de las identidades, sino la interseccionalidad de las luchas. Bueno, ese concepto de interseccionalidad de las luchas, que es de Davis, creo que va a atravesar toda mi intervención de hoy. Por tanto, si bien la interseccionalidad surge como un concepto jurídico, como sabemos, y ha tenido una recepción académica importante, como también sabemos, no podemos olvidar, como os decía, que sus orígenes no son otros que los cuerpos explotados y oprimidos de las mujeres negras. Sus orígenes hay que rastrearlos en eso que la antropóloga afrocubana Aida Bueno... Perdona, Carolina, ¿puedes pausarte medio minuto que pase un helicóptero? Porque creo que el último minuto y medio no te hemos escuchado aquí ninguno, al menos yo no. ¡Qué pena! Yo estaba ahí ya concentrada. Ya ha pasado. Perdóname por interrumpirte, pero vale, es que creo que no te hemos escuchado. Vale, lo siento. Creo, no sé dónde me habré quedado, pero bueno, os estaba diciendo a raíz de la cita de Angela Davis que, cómo voy a entender la interseccionalidad tiene más que ver con la interseccionalidad de las luchas que con esa interseccionalidad de las identidades, ¿no? Entonces, también os decía que, como bien sabéis, si bien este concepto surge dentro de un contexto jurídico y además que ha tenido una recepción académica importante, creo que no podemos olvidar que sus orígenes, como ya había indicado antes, no son otros que los cuerpos explotados, ¿no?, de las mujeres negras. Sus orígenes hay que rastrearlos allí donde, en eso que la antropóloga afrocubana Aida Bueno denomina el feminismo del barracón, o las memorias de la plantación en términos de Grada Quilomba, ¿no? Es decir, diríamos algo así como nos señala Ahmed, ¿no?, que es un concepto sudado, atravesado por la herida colonial y esclavista. Es un concepto que por esa misma razón rompe con todo cierre académico para aterrizar en la calle. La interseccionalidad, como nos dice Lugones, es un movimiento radical, un movimiento que no solo nos permite abordar la opresión, sino que nos sitúa, y para mí esto es lo más potente del concepto y que lo ve muy bien Lugones, en la resistencia. Bien, he dividido la intervención en tres partes. Primero voy a empezar con un breve recorrido histórico genealógico del concepto. Desde ahí voy a esbozar algunas lecturas decoloniales que se han hecho del mismo y voy a finalizar, creo, con las posibilidades políticas que esta herramienta nos ofrece en la actualidad. Empiezo entonces con esa breve genealogía del concepto y lo he titulado El Manifiesto Comunista de las Negras. Quería empezar además este apartado con una cita de Barbara Smith, que ahora voy a mencionarla a ella con mayor detenimiento, que nos dice: una acción política, y eso es lo que hicimos, y no solo una acción política, sino una acción política de liberación. Barbara Smith se está refiriendo aquí en una entrevista que le hacen precisamente a lo que hizo la famosa colectiva del río Combaí. 10 años antes de que Crenshaw diera el nombre como tal a la interseccionalidad, no sé si ha sonado algo, pero... No te preocupes, sigue. Vale,
Bueno, 10 años antes, como os decía, en abril de 1977, un grupo de mujeres negras, muchas de ellas además lesbianas, todas obreras, conforman eso que se ha denominado la colectiva del río Combahee, en la ciudad de Boston. Nacía con ellas, además, una de las primeras organizaciones feministas negras en Estados Unidos, con un posicionamiento político en el socialismo, en el anticapitalismo y en las luchas antirracistas. Nacía también con ellas lo que se ha denominado la teoría de las múltiples opresiones, ¿no? Es como la primera propuesta para abordar esa cultura de las opresiones. Hay en la colectiva del río Combahee una teoría radical del poder. ¿En qué consiste esa teoría radical del poder? Bueno, fundamentalmente en que comienza a desplazarse con ellas también esa idea que tenía el feminismo de la época de un enemigo común, que sería el patriarcado sin más, el patriarcado tout court, ¿no? Entonces, ese enemigo común que unificaba las luchas, centrando la opresión de las mujeres en el género. Y también en una dicotomía demasiado esencialista, podríamos decir, respecto a la diferencia sexual. La idea de que el sexismo podía disociarse de otro tipo de opresiones, como eran el racismo o la jerarquía de clases, parecía haberse naturalizado en muchos discursos feministas, ¿no? Y ante este panorama, evidentemente, muchas feministas chicanas, negras, migrantes, latinas, feministas autosituadas en ese emplazamiento complejo, heterogéneo, ¿no? Y antagónico que Lugones denomina mujeres de color, denuncian de diversas maneras el sentirse rechazadas y expulsadas por los propios discursos feministas, ¿no? Incluso consideran que sus problemas eran diferentes a aquellos que plantea el feminismo hegemónico, podríamos decir, como es la opresión patriarcal de la mujer burguesa que aspira a una emancipación y sobre todo a la igualdad. ¿A la igualdad de qué? ¿No? Podríamos preguntarnos. Estas diversas voces de mujeres no blancas comienzan a tomar protagonismo en los debates centrales, además, no solo sobre una teoría de la opresión y del poder, sino, y esto es fundamental, sobre el sujeto del movimiento, ¿no? ¿Quién es el sujeto del feminismo? ¿Quién encarna esas luchas, ¿no? De esta manera se empiezan a resquebrajar con los mitos fundacionales, podríamos decir, del propio feminismo y empiezan a abordarse qué elementos cómplices con otros sistemas de opresión el propio feminismo había naturalizado, había encarnado, ¿no? Uno de los ejes fundamentales que va a marcar este gran giro tiene que ver con la teoría de la opresión. Y serán precisamente las feministas negras, ¿no? Las que van a poner ahí el foco en la opresión y concretamente en el concepto de sujeto de feminismo. Como os decía, la mayor aportación la dan las feministas de la colectiva del río Combahee, con este manifiesto, ¿no? La Declaración Feminista Negra, que yo quiero pensarla como el manifiesto comunista de las negras, ¿no? Y son ellas, en esa declaración, la que empiezan, bueno, a teorizar una idea de la opresión muchísimo más compleja, ampliando además y debatiendo con la teoría marxista, situando esta teoría en sus propios cuerpos, en sus propias pieles y en sus propias historias, ¿no? Las mujeres de la colectiva del río Combahee ponen el foco en las opresiones múltiples, ¿no? Entendidas como categorías además de sufrimiento. Asimismo, todo el ambiente previo de la declaración estaba ya imbuido por un claro posicionamiento político por parte del pensamiento negro que tendía a la crítica socialista, anticapitalista y imperialista, ¿no? Bueno, no me voy a centrar mucho en los textos porque he puesto muchas citas y no me va a dar tiempo a contaros todo lo que había traído, pero bueno, sí quería recalcar el hecho de que la apuesta filosófica política de la colectiva tiene que ver con rescatar otras memorias
como os decía antes, con esa memoria de la plantación, también con rescatar una lectura marxista, con una profunda defensa del socialismo como única vía para luchar contra un sistema complejo de opresión y servidumbre, ¿no? Y la apuesta tiene que ver también con una idea de la opresión. Ahí tenéis una foto maravillosa de las autoras que formaban parte de la colectiva del Río Conbaí. De las más conocidas, evidentemente, fueron Bárbara Smith y Audre Lorde, que no está en esta foto, pero que también formó parte de la colectiva durante un tiempo. Y la idea fundamental que ya aparece en ellas es que hay cuerpos que emergen en la historia interseccionados, ¿no? Atravesados por varios frentes que nos dañan, que nos sitúan, que nos vulneran, ¿no? La primera consecuencia de todo esto tiene que ver, como os decía, con rendir cuentas con el propio movimiento feminista y también con esa idea simplista de patriarcado y las formas de funcionamientos, ¿no? Os voy a leer una pequeña cita de Samantha Taylor sobre la colectiva, que dice: la colectiva del Río Conbaí describió las opresiones como entrelazadas, como opresiones que se dan simultáneamente, creando así nuevas medidas de la opresión y de la desigualdad. En otras palabras, las mujeres negras no podían cuantificar su opresión solo en términos de sexismo o racismo o de la homofobia que experimentaban las lesbianas negras. Nunca fueron una sola categoría, sino que era la fusión o el cruce de esas identidades lo que agravaba la forma en las que las mujeres negras experimentaban la opresión. Como os decía, en el texto de Taylor vemos el esbozo de otro concepto fundamental para mí que aporta la colectiva y que tiene que ver radicalmente con la política de la identidad, porque necesariamente unida a una visión política de la opresión que va más allá de la clase y del género, estaba también el concepto de identidad. Por una parte, esas opresiones entrelazadas que ya aparecen en el manifiesto nos permiten pensar en un poder múltiple, nunca homogéneo, siempre compuesto de diversos hilos, como una especie de tejido abigarrado, complejo y opaco, y por otro también nos permite pensar en un sujeto así, ¿no? En un sujeto de alguna manera entrelazado y en unas políticas identitarias que no son categorías estancas, ¿no? Que no son categorías cerradas y que también están relacionadas con diversas capas y con diversas experiencias de vida. Como afirma Metsadra, creo que, que acierta al definir la labor que cumplieron estas mujeres como un grito de guerra y de movilización, ¿no? Que instaba a las mujeres negras a abordar sus opresiones con la clara finalidad de liberarse de las mismas. Y os pongo una cita final y paso a la siguiente parte. Fijaos cómo definen ellas en el propio manifiesto. Dice: si las mujeres negras fueran libres, esto significaría que todas las demás tendríamos que ser libres, ya que nuestra libertad exigiría la destrucción de todos los sistemas de opresión. Carolina, ahora que vas a pasar a la siguiente parte. Ya no tengo tiempo, ¿no? De nada. 3-4 minutos para cerrar, porque es que... Sí. Bueno, perdóname, ¿eh? No, nada. Estoy boicoteando, pero no es mi intención. No, bueno, simplemente voy a ir muy rápido como para cerrar, hablando del giro decolonial, y voy a dar 4 pinceladas porque sí me interesan, que tienen que ver precisamente con esas teorías viajeras que os decía al principio, porque yo creo que el afortunado concepto de interseccionalidad ha sido para mí donde mejor se lo ha interpretado y reinterpretado, como os decía, es en América Latina, ¿no? Y una de las autoras que mejor lo lee es Mara Viveros Vigoya, que os ponía ahí el libro
interseccionalidad, giro decolonial y comunitario, que es una auténtica maravilla para ver todos esos giros que ha tenido el propio concepto. Y luego, otro de los, para mí, de las grandes lecturas que se han hecho es la que hace María Lugones en su famoso artículo Multiculturalismo radical y feminismo de las mujeres de color, ¿no? Porque Lugones va un paso más y lo que hace es dialogar con la teoría de Crenshaw, por considerarla que todavía está encerrada en una serie de categorías demasiado cerradas. Lugones, como sabéis, va a abogar por teorías mucho más fluidas, no habla de nos habla también de tramas y de emulsiones, nos habla de urdimbres, en el sentido de interdependencia tanto de opresiones como de identidades, nunca estancas, evidentemente nunca esencialistas y nunca universalistas, ¿no? Además, hay un concepto fundamental de Lugones, que es el concepto de coalición, que la pongo por aquí, que les sirve precisamente para dar el salto a la resistencia. Hay dos conceptos que son fundamentales dentro de estas lecturas, que sería, por un lado, la idea de coalición, de alianzas, y por otro lado, el concepto que daba título también a mi intervención, que es el de la casa de la diferencia de Audre Lorde. Pero esa casa de la diferencia creo que en América Latina se ha ampliado y podemos hablar de la casa de las diferencias, ¿no? En el sentido de cómo ha sido leído el concepto de la propia Lorde para hablarnos, bueno, de un proyecto político muchísimo más amplio donde caben una serie de sujetos y donde se va más allá también del concepto de hermandad o de sororidad que siempre ha utilizado el feminismo, claramente centrado en una idea esencialista de la mujer. Y solo para cerrar, sí quería cerrar con, porque creo que esto nos puede dar pie si da lugar al debate, sobre cuáles son esas luchas interseccionales en el feminismo contemporáneo, ¿no? Ya con esto acabo, porque creo que es para mí la apuesta más radical de este concepto, que tiene que ver también con los viajes que ha tenido a los territorios del sur global, ¿no? Retomo aquí otra vez la propuesta de Lugones, la idea de una interconexión que abre a un abanico de luchas y resistencias que han ido cuajando en la última década en numerosos movimientos sociales y comunitarios de América Latina. Por ejemplo, pienso en este lema que lanzó Ni Una Menos hace nada para combatir, ¿no?, las políticas de crueldad de Milei, de unir las luchas es la tarea, ¿no?, donde precisamente se da esa idea de interseccionalidad, de sujetos diversos, de luchas diferentes que deben hacer una especie de coalición, como nos diría Lugones, para precisamente enfrentarnos a ese necropoder o a ese capitalismo cruel que avanza cada día más, ¿no? Sí creo que los horizontes feministas actuales se presentan como complejos, múltiples, atravesados también por diferencias no dominantes, tal y como nos enseñó la propia Audre Lorde, y ante el giro patriarcal, racista, ultraconservador que estamos viviendo, yo creo que hoy más que nunca necesitamos movimientos feministas tectónicos que hagan temblar el sistema desde militancias antirracistas, anticapitalistas, y necesitamos asimismo esas coaliciones múltiples y esas alianzas no jerárquicas, como nos enseñaron todas estas autoras, ¿no? Este enfoque coalicional tiene que ver con establecer alianzas, con reconstruir lo comunal, con pensar tácticas y estrategias de lucha y de ruptura con esa trama de opresiones cruzadas, entremezcladas y entreveradas, ¿no? Decía que el concepto fundamental tenía que ver con la interseccionalidad de luchas y no tanto con la interseccionalidad de identidades, porque se trata en definitiva de entender el feminismo como un movimiento transformador más amplio y extendido, cuyas luchas transversales nos permitan forjar y practicar nuevas formas de solidaridad y espacios de convergencia. Muchas gracias. He ido rapidísimo y me he saltado un montón de cosas, lo siento, pero bueno. Voy a dejar de compartir para dar paso a... Muchas gracias, Carolina, por tu conferencia tan chula y tan interrumpida por mí. Te vuelvo a pedir disculpas.
Bueno, ahora Maximiliano Crespi, de la Universidad Nacional de La Plata, es un crítico literario y ensayista, doctor en letras en la Universidad Nacional de La Plata, docente universitario e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación de Argentina. Es que no sabía si era más, si no sabía si se leía como sigla o acrónimo, y lo he leído todo entero. Con especialización en Historia Intelectual Argentina y Latinoamericana. Actualmente trabaja como docente e investigador del Departamento di Studi Umanistici de la Universidad degli Studi di Trieste, Italia. Sus áreas de especialización son la historia intelectual latinoamericana, especialmente argentina, y la crítica literaria contemporánea, con especial atención a las condiciones materiales del proceso literario. En ambos ámbitos es autor de obras centrales como Pasiones terrenas, Amor y literatura en tiempos de lucha revolucionaria, Taurus 2019, y su ensayo más reciente, Un poco demasiado, Notas sobre el chantaje del presente, Nudista 2022, entre otros. Su intervención se llama Protocolos de un método, Gramsci y la historia intelectual. Hola a todos, no sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, quiero agradecer a las autoridades del Congreso por la invitación. Lo vengo siguiendo a la distancia por la plataforma de streaming, y la verdad es que me siento muy vinculado a todas las mesas y a todos los debates que están planteándose. Y es un poco intimidante hablar después de Carolina, cuya locuacidad y oralidad es encantadora y cuyos temas son realmente muy importantes, y le agradezco muchísimo que haya nombrado a Verónica Gago, que es una de las pensadoras contemporáneas centrales en Argentina. Y bueno, y después de Constantino y de Tomás, que ellos por ahí siempre están sufriendo un poco lo que les cuesta el día a día de las editoriales, pero realmente quiero que sepan que han formado una generación de pensamiento crítico en América Latina, así que se los agradecemos. Bueno, como no tengo la oralidad y el encanto de Carolina, voy a leer la ponencia, que imagino puede llegar a ser para ustedes un poco tediosa, puesto que el corpus con el que trabajo es estrictamente argentino. Sin embargo, creo que son dos autores que ustedes pueden llegar a conocer. Bueno, Gramsci y la historia intelectual. Tiene un epígrafe el trabajo que dice: a las preguntas que hacer, por dónde comenzar, Gramsci responde con las palabras en las que resuena el programa leniniano de fines de 1922. Estudiar, reunirse, comprar libros, organizar lecciones, conversar sobre el marxismo, dotarse de sólidos criterios para la investigación y el análisis, criticar el pasado para ser más fuertes en el futuro. Francisco Fernández Guay, maestro. Bueno, ahí vamos. Eduardo Brunner, autor de un libro crucial del pensamiento latinoamericano contemporáneo que se llama La oscuridad de las luces, que como buen trotskista lleva casi una vida entera llevándose bien y mal con Althusser, cita siempre al abrir sus cursos una bella frase del prefacio para leer El Capital: como no existe lectura inocente, digamos sin rodeos, de la cual somos culpables. Las notas que siguen lo son de querer identificar desde el protocolo inscripto en los cuadernos de Antonio Gramsci una modalidad de uso de la filología materialista en dos pensamientos críticos que alimentan el campo de la historia intelectual argentina y latinoamericana. Esta identificación compromete en efecto a la pregunta por aquello que diferencia el discurso y el objeto de la historia intelectual de aquellos otros objetos y discursos que le sirven como punto de partida para el desarrollo de un tipo de interrogación específica. Busca así subrayar qué es lo que distingue el discurso de la historia intelectual de aquellos otros discursos que se encuentran en sus orígenes, y en tal sentido, quizá convenga, al menos en un principio, dejar de lado el objeto para interrogar la historia, es decir, los modos de producción de los relatos críticos. Hace ya más de 30 años, en 1992, Perry Anderson afirmaba que la historia de las ideas se había convertido en el campo de batalla de enfoques metodológicos, y que esos enfoques metodológicos eran los que definían los posicionamientos que rivalizaban entre sí, contra la opinión naturalizada de que eran los posicionamientos los que definían los métodos optados. En razón de ello, Anderson identificaba la existencia de tres modelos en pugna: el más antiguo, el tradicional, que tomaba conceptos o temas individuales como unidades de investigación,
rastreaba sus vicisitudes a lo largo del tiempo en la obra de sucesivos pensadores. El segundo, que estudiaba los discursos como lenguaje colectivo de las ideologías dominantes en un momento dado, rechazaba toda extrapolación de ideas particulares a partir de ellos y subordinaba la contribución de los autores individuales a tomas de posición delimitadas por la historia, la escuela de Cambridge y sobre todo la escuela alemana. Y en tercer lugar, el modelo de construccionista, la escuela francesa, que negaba un significado estable a lo escrito y trataba de demostrar la dependencia sistemática de cualquier enunciado respecto de lo que lo niega, y que planteaba la disolución del autor en una cadena infinita de significados y carentes de autoridad. A estos tres casos existentes, Anderson proponía sumar además un cuarto caso, en un modelo alternativo, que centraba su atención en la producción de autores individuales, no en conceptos, no en discursos o textos, con el propósito de reconstruir su trabajo en tanto proyecto, como unidad intencional, situada contextualmente dentro de corrientes intelectuales y políticas de su época. Este último modelo no presuponía de por sí ni forzaba artificialmente una coherencia necesaria o automática, tampoco una dispersión estructural intrínseca al objeto o materia de la investigación. Buscaba, al contrario, identificar las contradicciones específicas en la argumentación y, al encontrarlas, elaborar una descripción tratándolas no como lapsus fortuitos, sino como puntos en tensión sintomáticos, que hacían visibles problemas abiertos en el escenario discursivo de producción originaria o en el espacio de historización misma, es decir, dentro del cuerpo del pensamiento estudiado o en la matriz de lectura con la que se accedía a él. Esas contradicciones pueden asumir la forma de contrasentidos o pueden identificar una limitación en el arco de razonamiento, aunque no es necesario que así sea. Pueden mostrar complejidad, lucidez, pertinencia y claridad, aunque no es necesario que así sea. O bien pueden hacer ver, aunque no es necesario que lo hagan, la fuerza ejercida por los marcos de producción y las condiciones materiales para la elaboración de planteos que inciden en la forma misma de la argumentación. Anderson lo sintetiza con una frase: no hay regla general que permita dar cuenta de sus resultados finales. Cada caso debe ser estudiado en su letra y juzgado por sus propios méritos. Es la premisa que rige la investigación que en 1976 el propio Anderson realizó en torno al filósofo sardo y que se publicó en Londres en el 77 bajo el nombre Antinomias de Antonio Gramsci. La historia intelectual andersoniana identificaba el signo notacional por el cual, como vio Luciano Cánfora, el trabajo de Gramsci había sido rechazado por el propio Croce en la reseña que hace en 1948 del volumen El materialismo histórico en la filosofía de Benedetto Croce, publicado en ese mismo año. Allí Croce plantea dos cuestiones centrales. Uno, si es justo presentar como obra terminada un conjunto de notas, apuntes, reflexiones rapsódicas y provisionales, como las contenidas en los cuadernos. Y dos, si tiene algún sentido reseñar, como si fuera una obra filosófica, a un conjunto de notas que pretenden abordar sistemas filosóficos individuales, partiendo, sin embargo, del supuesto de que el pensamiento es una función de la necesidad práctica, supuesto explícitamente confirmado por el materialismo histórico y aceptado por el autor. Lo que Croce no sabía, y que Borges por esos años supo poner en blanco sobre negro, es que, 1. La ilusión de coherencia es una superstición que asedia tanto al estudio de los proyectos intelectuales como al de los libros particulares, y 2. Que no hay especulación más vana que la que presume lo que la lectura del futuro es capaz de hacer con un texto, cualquiera sea su carácter y su intención original, en función de sus propias necesidades prácticas. Y tampoco sabía Croce por entonces que el propio Gramsci, en otros pasajes de sus cuadernos, había reflexionado ya sobre la cuestión, descontando además la necesidad de crear un distanciamiento crítico para evitar que, condicionado por la simpatía o la antipatía, el historiador se convirtiera o se sintiera tentado a omitir incongruencias u ocultar contradicciones conceptuales, cuando no solaparlas deliberadamente con estrategias retóricas. Gramsci consideraba el trabajo filológico como una especie de lucha. David Viñas describe sus notas sobre Pirandello como un cuerpo a cuerpo, como una especie de lucha capaz de plantear un cuadro analítico donde, junto con las contradicciones, es posible identificar y describir también una serie de conceptos emergentes en y por la intensidad de la lectura que abre el pensamiento crítico. Que en Gramsci, como insiste Juan Carlos Portantiero, siguiendo demasiado quizá a Togliatti, esas emergencias estén enmascaradas para despistar la censura carcelaria no les quita validez.
son el resultado de un estudio filológico y de una inmersión en una elaboración de herramientas para lidiar con un material siempre indócil, no para establecer el sentido último de un escrito puntual, sino para comprender su función política en el marco de un proyecto intelectual. En el origen de esa elaboración crítica está, de hecho, la convicción política de sostener una lectura de los objetos, los agentes y los procesos de la cultura en una trama pautada por relaciones de fuerza. Como el propio Gramsci anota en el cuaderno 16, es el problema de las relaciones entre estructura y supraestructura el que hay que plantear exactamente y resolver para llegar a un justo análisis de las fuerzas que operan en la historia de un determinado periodo y una determinada relación. Hay que moverse en el ámbito de dos principios. Uno, el de que en ninguna época se impone tareas cuya solución no preexistan ya a las condiciones necesarias. Y dos, el de que en ninguna época se disuelve ni puede ser sustituida si primero no ha sido desarrollada hasta sus últimas consecuencias. El despliegue de esos dos principios iniciales de Gramsci llegará al diagrama. Del despliegue de esos dos principios iniciales, Gramsci llegará al diagrama de un protocolo de trabajo histórico que Giorgio Barata ha estudiado con atención al carácter filológico de la investigación histórica y que en los cuadernos aparece como cuestiones de método. Cito: si se tiene por objetivo estudiar la emergencia de una concepción del mundo no sistemáticamente expuesta por el autor y cuya coherencia esencial debe buscarse no en cada escrito o serie de escritos particulares, sino el desarrollo global del trabajo intelectual realizado, en el cuerpo material de los elementos de realización en que está modelado por las condiciones de posibilidad provistas por la época, hay que hacer un trabajo filológico minucioso, con el máximo escrúpulo de exactitud, de honestidad científica, de lealtad intelectual, excusado de todo prejuicio y toda previa toma de partido. Es preciso reconstruir el proceso de desarrollo intelectual para identificar los elementos que se han convertido en estables o permanentes, que fueron asumidos como pensamiento propio, entendiendo que ellos determinan momentos esenciales del proyecto. La selección puede hacerse por periodos más o menos largos, según se imponga el caso, y no por informaciones externas, que empero pueden ser utilizadas para su análisis. De ella se desprenderá también una serie de residuos, de temas, de doctrinas, de teorías parciales por las cuales el autor puede haber tenido, en cierto momento, simpatía, hasta el punto de haberlas aceptado provisionalmente y haberse servido de ellas para su trabajo crítico o de creación científica. Esta serie de observaciones vale tanto más para cuanto el autor es más impetuoso y polémico, cuanto más carece de espíritu de sistema, cuanto más su actividad teórica y práctica están indisolublemente entrelazadas, cuanto más inmerso está en el continuo movimiento de la creación, cuanto más plenamente se da a la autocrítica despiadada y consecuente. Dadas estas premisas, los pasos siguientes son: A. La reconstrucción de la biografía no solo por lo que respecta a la actividad práctica, sino esencialmente a la actividad intelectual. B. El inventario de todos los escritos, incluso los aparentemente desdeñables, en un orden cronológico, dividido por ejes temáticos intrínsecos, de formación intelectual, de madurez, de posesión, de aplicación del nuevo modo de pensar y de concebir la vida y el mundo. Ese trabajo preliminar es el que hace posible toda y cualquier investigación ulterior. Fin de la cita de Gramsci. Una lectura rápida de ese pasaje, que casi parece una preceptiva para la interpretación de los cuadernos, da argumentos para ampliar el sesgo del círculo de recepción de Gramsci planteado por José Aricó en la América Latina, del cual se excluye, más allá de la cobriza apelación a Héctor Agosti, su primer traductor, la presencia real, aunque no necesariamente declarativa y citacionista, del teórico sardo en la producción ensayista de críticos, escritores e intelectuales marxistas. Es decir, en una serie de proyectos donde la actividad teórica y práctica están indisolublemente entrelazadas, donde el intelecto está en continua creación y perpetuo movimiento, donde más plenamente se da la autocrítica despiadada y consecuente. En la serie que se abriría con Realidad y Realismo en la literatura argentina de Portantiero, cabría pues incluir, creo yo, dos autores de dos generaciones de diversa y compleja formación marxista: David Viñas y Ricardo Piglia. Para acreditar la presencia del primero, cuyo marxismo se enlaza con teorías provenientes de Sartre, de Goldman y Lukács, basta con examinar con atención el estudio realizado en 1963 sobre Gregorio Laferrere, el fundador del teatro argentino, que ofició como tesis doctoral de su formación,
y se publicó 2 años después. La estructura tripartita de ese ensayo de Viñas, teoría teatral, circunstancia histórica, vida cotidiana, elección dramática, estructuras, procedimientos, valores, ideología, replica la de los análisis gramscianos sobre los procesos culturales, donde la literatura, el mito y la hegemonía son interrogados por su lugar y su función en el proceso político general. El trabajo expone las dificultades que Laferrere muestra para inscribirse en ese contexto de crisis que tensamente articula la profesionalización de la literatura y el ascenso de las clases medias al campo de la cultura. En Acción o Omisión, Laferrere es leído por Viñas no desde su propio contenido, sino desde sus rechazos, desde el desplazamiento, desde la falla en la identificación, en lo que Gramsci habría llamado un cierto transformismo, como intelectual de formación victoriana, alterado por un contexto, un conjunto de resistencias y contradicciones que desnudan sensibles inconsistencias en el relato de hegemonía de la clase dominante. En Viñas, la dialéctica de tal desplazamiento se materializa textualmente en el epíteto: Laferrere, un gentleman rezagado, sintagma donde el sustantivo marca la constante y el adjetivo marca la variación o la diferencia. Ese primer trabajo de Viñas debería ser leído complementariamente con otro sobre el segundo autor de teatral más importante de la Argentina, Florencio Sánchez, o La Revolución de los Intelectuales, incluido en su clásico Literatura Argentina y Realidad Política. Como Gramsci frente a Pirandello, Viñas ve en el proyecto de Sánchez una serie de vacilaciones, de ambigüedades, de contradicciones que dan cuenta de la situación de cesura histórica en la que se encuenra. Un punto clave de esa lectura es la perspicaz atención que Viñas presta a la cuestión específica de la elaboración de un arte nacional, orientado a blindar el consenso en torno a la ideología de los sectores oficiales de la oligarquía liberal. Lo que está en juego es la capacidad del teatro nacional para representar una cultura nacional, contribuir así al programa de una integración nacional en general. Mi hijo el doctor, la obra más emblemática de Sánchez, aparece leída desde las resistencias y las objeciones que la crítica victoriana le lanza por carecer de la elegancia necesaria para estar a la altura de su demanda, en lo que se presumiría como un arte distintivo de la nación. Viñas describe esa incomodidad como síntoma de una tensión concreta entre la ideología teatral de Sánchez, que busca recuperar los lenguajes orales de su época, y la situación que en los últimos años el liberalismo pre-irigoyenista propone a la clase dirigente oligarca. Esa composición social y sus lenguajes cambia. Ni la zarzuela ni el moreirismo pueden sintetizar lo nacional. Para Sánchez, la primera conduciría a una sospechosa hibridez, el segundo a la rasa mitificación de la delincuencia. A los ojos de Viñas, el teatro de Sánchez dice cosas a pesar de Sánchez. Asume como tarea, pues, la tarea de una dialéctica, como la que Gramsci leía en Pirandello, y se impone incluso con y contra el esquema ideológico que el autor parece aferrarse, desconfigurándolo. Viñas percibe que en Sánchez ese movimiento dialéctico surge de las propias contradicciones objetivas y de la materialidad cotidiana de la vida del escritor burgués, urgido por la necesidad económica de ingresar a un nuevo campo de profesiones liberales. Convencido de la inferioridad del mundo cultural popular, a su juicio terreno propicio para la barbarie, Sánchez integra elementos de ese origen para establecer su posicionamiento en negativo. Sin embargo, la obra es leída de una manera diferente. El planteo de Sánchez suscribe una visión del mundo que acaba insertándose en la tesis maestra del liberalismo elitista sobre la desvalorización de las culturas atrasadas, no cancela la obra. Siempre dice algo más que lo que ese autor quería decir. Un signo de esta vacilación es la contradicción del personaje culto. Bueno, podemos obviar esa parte. Viñas toma este síntoma y despliega dos núcleos temáticos haciendo primar la contradicción. Uno, Sánchez provenía de una familia antiliberal, pero su conversión al liberalismo tiene como origen la humillación económica que luego racionalizaría como rechazo a los bárbaros, y en función de ello está compuesta de luces y sombras. 2. Pese a estar formado en la perspectiva ideológica victoriana, Sánchez se percibe ya, al menos indirectamente, como un escritor burgués o pequeño burgués, es decir, como un intelectual asalariado, ligado a la élite gobernante, pero a la vez marginal con relación a su núcleo duro. Aunque, o justamente porque la ideología
porque como la ideología pirandeliana, la teoría teatral de Sánchez no consigue neutralizar lo contradictorio del proyecto personal, se vuelve reveladora de una hegemonía que empieza a cuartearse. Leyendo críticamente, Viñas acentúa el desplazamiento y complejiza lo que parece homogéneo para hacer visible la diferencia. Inmerso en una trama política definida por la oligarquía, el escritor burgués dramatiza entonces, en su propia teoría teatral, el pasaje friccionado y vertiginoso hacia una modernidad intelectual profesionalizada, condicionada por su propio grado de dependencia. La lógica interna de esa lectura se repite en posteriores trabajos de Viñas y llega incluso a convertirse en el modelo de producción e historización intelectual que, en las sucesivas versiones de literatura argentina y realidad política, o en estudios independientes como México y Cortés, o Indios, Ejército y Frontera, ha descrito con rigurosa autoridad hechos, procesos, situaciones y programas políticos y culturales intelectuales de la modernidad argentina y latinoamericana, especialmente en el siglo XIX y en el siglo XX, y comienzo del siglo XX. En el caso de Piglia, con esto termino, donde el marxismo llega por el lado de Benjamin y Brecht, Gramsci no es ya un modalizador formal de la lectura. Es más bien, y aquí pesa su oportuna lectura del sanovismo al estructuralismo de Amanda Giudici en 1967, una fuerza teórica en tensión contra otras teorías de lo literario. Es, ante todo, una fuerza solidaria en su lucha contra las posiciones que plantean que el potencial revolucionario o revulsivo de la literatura solo puede expresarse como negatividad absoluta respecto de la cultura. Como Gramsci, Piglia piensa la literatura con relación a las formaciones ideológicas de hegemonía o consenso sobre tres planos: moral, político e intelectual. Por eso su interrogación de la literatura se da siempre con relación a los discursos de Estado, entendiendo por Estado la dirección consciente de las grandes multitudes nacionales, y a las retóricas que buscan establecer relatos que operan sobre dimensiones no necesariamente racionalizadas del lenguaje, como el mito. Piglia y Gramsci están especialmente atentos a la manera en que la literatura se vincula con dos formas de lo nacional: los relatos estatales orientados a la sutura y la espontaneidad cotidiana de lo popular, aún por encima o por debajo de las intenciones de sus autores. El nudo gramsciano entre ficción, lengua y hegemonía es central en el modo de leer de Piglia, donde verdad y eficacia de los procesos de constitución de lo social se juega en el plano del imaginario colectivo. Puede vérselo tanto en sus ensayados diálogos de la década del 80, sobre la utopía, sobre el cine, sobre la parodia, sobre el policial, sobre la ciencia ficción o la gauchesca, como lo señala Rodríguez Pérsico, pero también en sus notas críticas sobre Sarmiento, Macedonio Fernández, Gombrowicz, Art y Viñas, Rosenmayer, Cortázar, Walsh y Puig, donde el léxico marxiano aparece directamente franqueado. Y también puede verse en sus ensayos posteriores sobre el complot, sobre la guardia y sobre Borges y las escenas de la lectura en Tolstoy, Kafka, Joyce o Ernesto Guevara, textos donde, tras la transición democrática argentina, sus categorías críticas se sostienen activas, aunque solapadas bajo un tono y un léxico menos frontal. Los tres tomos de los diarios de Emilio Renzi. En los tres tomos de los diarios de Emilio Renzi, el nombre de Gramsci aparece tan solo un puñado de veces, pero su presencia conceptual es la base sobre la que se proyectan los posicionamientos del diarista. En Años de Formación aparece por primera vez en 1966, y con una cita que significa muchos de sus posicionamientos críticos y políticos de la época. El consenso es el soporte más importante del orden constitucional. No es la fuerza material, es la fuerza de reserva para los momentos excepcionales y de crisis. La cita reverbera en el extraordinario ensayo que meses antes con que Piglia abre Literatura y Sociedad, la revista de la cual se publicó un único número en 1965. Allí Piglia se apoya en Gramsci para dejar testimonio de las dificultades de los intelectuales de izquierda para incomodar al consenso, la imposición hegemónica del discurso burgués sobre un determinado bloque histórico. Y franquea también la vacilación ante la gran piedra en el camino de la izquierda del siglo XX argentino, el peronismo, ese movimiento que le quita a la izquierda el sujeto histórico y la rincona en un muralismo liberal, en que sus posicionamientos se superponen con los de la aristocracia patricia. Y señala la cesura producida por el nacimiento a fines de la década del 50 de una neoizquierda. Piglia piensa aquí en la generación de Contorno, de Viñas, con la que comparte una actitud política, definidos por
su relación con el marxismo, intenta librarse de la tradición liberal, ligarse a la clase obrera, para que ésta sea la que decida el camino político libre de opciones burguesas. La actividad de esta neoizquierda, sigue Piglia, termina con el monopolio del marxismo, con el monopolio que del marxismo hacía el PC y los grupos socialistas. Borra la artificiosa línea que dividía la estrategia revolucionaria entre el trotskismo y el marxismo ortodoxo, replanteando la necesidad de un camino nacional, integrador para el marxismo vernáculo. Los errores y aciertos y contradicciones de ese proceso son para él parte de la historia presente y comprometen la práctica intelectual toda. Piglia sostiene que la cuestión central para el escritor latinoamericano es cómo tomar posición en la batalla cultural. En tanto allí se da la disputa por el sentido sobre el cual se crea cualquier consenso. Más en el proceso de desmistificación y toma de conciencia, es decir, como una de las más sintéticas y elaboradas formas de conciencia nacional. A su juicio, en tanto intelectual, el escritor se compromete disponiendo un modo de significar y no de reflejar, de iluminar la realidad a través de la praxis específica. El trabajo de la forma mediatiza la descripción o la disidencia respecto del statu quo. El intelectual crítico debe deslindar de una de otra sin que esto... Sí. Cerrando, por favor, si no nos da tiempo luego a que os... Ya termino, está terminando el trabajo. Bueno. Pensé que no se oía. Escribir, diga Piglia, es un acto político que forma parte de la intervención histórica en la lucha por el sentido político de la cultura que, por fuera de los fantasmas de la perceptiva, puede contribuir a la aparición de un nuevo mundo moral, una nueva relación entre los hombres. En los años posteriores, Piglia sostendrá un tipo de lectura y estrategia en el campo orientada a delimitar su propia estabilización como lector en la guerra de posiciones que va desde Borges a Brecht. En su óptica, la figura del lector se integrará a la construcción de la figura intelectual en el sentido moderno. Así, como advierte Gallego Cuiñas, para Piglia será cardinal la reflexión sobre la conjunción entre compromiso político y producción intelectual en el sentido gramsciano, y no al servicio del Estado, sino de una ideología. Y es así, no solo en tanto asume la función social de la crítica como moduladora de esquemas interpretativos que, desde el presente y la contingencia, fabrican un gusto colectivo, lo que justifica la batalla entre ideologías dominantes y contrahegemónicas, también lo es en tanto produce una historización política y un mapeo intelectual, una cartografía crítica para la lectura y para comprender la organización material de la cultura argentina del siglo XX. En tal sentido, sería lícito considerar las clases que hoy se leen en el Borges por Piglia como la pieza magistral de esa elucidación oral, como el punto más alto de la contribución a la lucha por la nueva cultura. Piglia solía recordar con insistencia la importancia de un libro decisivo en su vuelta a Gramsci, Vida de Antonio Gramsci, que circuló en Buenos Aires bajo la edición de Península a fines de los años 60 y que fue en 2009 reeditado por Peón Negro con una elogiosa nota preliminar de David Viñas. El libro de Fiori fue para ambos escritores críticos un modelo de biografía intelectual. En él, a lo largo de unas 350 páginas de prosa secularizada, Fiori había inscrito la producción gramsciana en coordenadas históricas muy precisas y había conseguido además convertir el cuerpo de ese proyecto intelectual en una especie de libro viviente, una forma de experiencia viva, donde las constantes y permanencias, pero también las vacilaciones, las crisis y las contradicciones, es decir, lo que antes se consideraban residuos, se volvían elementos significativos para la comprensión de su desarrollo y su concepción del mundo en el marco de una generación y una época. Viñas y Piglia vieron en esa operación crítica una oportunidad para la integración política de la filología marxista. Es justo reconocer también un desafío y una tarea pendiente para el pensamiento crítico latinoamericano. Gracias. Muchas gracias por esta estupenda intervención. Cerramos esta mesa con José Luis Pellón Aguilera, del Masaryk University. No he pedido que sea breve, así que solo diré que me hace especial ilusión porque nos conocemos desde hace 20 y tantos años cuando éramos jóvenes juancarlistas. Y sus dos últimos libros se llaman La soledad de Polifemo, un ensayo sobre teoría e historia de Juan Carlos Rodríguez, publicado por la editorial de la Universidad de Granada, y el último, Animismo y literatura en la investigación histórica de Platón, Alterno-animismo, editado este año por De Gruyter. Muchas gracias. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerle a la organización por este congreso, a Ana, a
José Luis, a José Antonio por aceptarme y darme voz en una cosa tan ilusionante como un congreso que se llama nada más y nada menos Congreso Internacional sobre el Marxismo Iberoamericano. Yo que llevo en esto como 30 años, debe ser la primera vez que he ido a un congreso así. Así que, bueno, es una cosa bastante ilusionante. Quizá mi intervención, que va a ser bastante breve, la he preparado para no alargarme mucho, puede sonar un poco provocadora. Si luego hay preguntas, hay espacio para las preguntas, si no puedo responderlas, pues ya me disculpo con antelación. Bueno, yo voy a empezar, voy a hablar de Juan Carlos Rodríguez, que es el título de mi ponencia. Lo sabéis los que estáis aquí. Para los que no sepan quién fue Juan Carlos Rodríguez, fue, en primer lugar, un hispanista importantísimo, autor de un libro seminal que releyó de una manera nueva y original el canon literario del siglo de oro en lengua castellana, teoría histórica ideológica, del 74, la segunda edición en ACAL en 1990, la primera también, ¿no? Bueno, al que siguieron también otros importantísimos, como la literatura del pobre o el Quijote, que apareció también en debate, ¿no? Un premio en un jurado en el que estaba Manuel Vázquez Montalbán, entre otros. Bueno, pues como todos sabéis, Juan Carlos Rodríguez imbrica en su obra la literatura y los discursos teóricos con la ideología, la explotación y las formas de subjetividad. Bien. Juan Carlos Rodríguez fue fundamentalmente un historiador de la literatura, un historiador declaradamente marxista. Reflexionar sobre su lectura de la historia literaria y sobre su marxismo es el objeto de mi intervención. Voy a organizarla en dos momentos con una reflexión. Un momento general, en lo que se suele decir coloquialmente en macro, que será la inserción de Juan Carlos Rodríguez en la tradición marxista hispanófona. Y otro más teórico relacionado con este, que es contestar a qué singulariza a Juan Carlos Rodríguez en esa tradición. Lo he adelantado al inicio, pero lo comentaré un poco más. Con relación a estos dos momentos, finalizaré con una reflexión sobre los efectos políticos de su obra, que me parece una cuestión muy importante. Las tres ideas están relacionadas, como podrán comprender. Bueno, en primer lugar, este congreso está dedicado a la figura del filósofo Manuel Sacristán, lo que puede hacer que aparezca extraño el que haya un espacio dedicado a Juan Carlos Rodríguez, que fue encuadrado en otra escuela marxista diferente, la altuseriana, y hasta cierto punto rival de la red articulada en torno a Sacristán. Por otro lado, decir escuela altuseriana, como siempre se dice, es para mí, en mi opinión, decir demasiado, porque Juan Carlos Rodríguez trabajó por circunstancias biográficas y geográficas en relativo aislamiento, no sé si buscado o no, sin llegar a integrarse completamente en los grandes centros peninsulares de producción filosófica que fueron Madrid y Barcelona. Lo que no quiere decir que no fuera leído y que no hubiera algún tipo de relaciones más o menos cordiales con sus pares. En este aspecto me parece sugestiva e interesante la idea de mi compañero y amigo José Luis Moreno Pestaña, que adelantaste al inicio del Congreso, y compartida por Jesús, Ángel Luis Moreno, aquí, que me ha presentado con tanto cariño, en su tesis sobre Doménez, de que Juan Carlos Rodríguez podría encuadrarse en lo que llama la variante latina del marxismo. Una expresión inspirada en Francisco Fernández Güell, que fue discípulo de Manuel Sacristán, autor del impresionante libro La Gran Perturbación, discurso de niño metropolitano, tan conectado a un libro que se ha discutido en este congreso, que es sobre Jerónimo, y que se remonta a 1975, un año después de teoría histórica. ¿En qué sentido es esta etiqueta apropiada o congruente? Bueno, pues como explica Jesús, como explica José Luis, como Antonio Doménez, como Francisco Fernández Güell, Juan Carlos Rodríguez comparte con ellos como uno de los rasgos de esta variante latina del marxismo, en primer lugar, el rigor por la indexación histórica de los conceptos. En segundo lugar, comparte la idea de que la historia son fuerzas sociales en conflicto que generan cambios
Las fuerzas sociales son clases, grupos sociales y fracciones de clase. Comparte con ellos que la experiencia de este conflicto se plasma en los discursos refractada por marcos ideológicos o culturales o tradiciones literarias que proporcionan y a la vez producen un lenguaje para conceptualizar estas luchas, como pueden serlo los lenguajes del petrarquismo y del neoplatonismo en el caso del animismo español, o la tradición republicana en Domenech, o la teología cristiana en Bartolomé de las Casas. Los conceptos tienen historia, sean conceptos políticos, literarios o teóricos, y están imbricados a la lucha de clases. Por último, en los autores mencionados vale la pena insistir en que hay un compromiso ético y político con la emancipación de los explotados. No voy a profundizar en este primer punto por falta de tiempo. Paso al segundo. En el segundo momento de mi intervención, voy a señalar las diferencias. ¿Qué es lo que hace a Juan Carlos Rodríguez diferente de esos miembros o supuestos etiquetados en la variante latina del marxismo? En su marco o dispositivo teórico, Juan Carlos Rodríguez entiende la radical historicidad de un lenguaje como producido por una matriz ideológica profundamente inconsciente, segregando cadenas de significantes, ontológicamente anclado a las relaciones de producción y explotación y a la lucha ideológica. Con ello se verbalizaba y se verbaliza la legitimación de poder en el conflicto de clase. Hablamos de la posibilidad de coexistencia en conflicto de una o varias matrices y hablamos no solo de lenguaje, sino de práctica social. Por tanto, usaré el concepto de Pierre Bourdieu, de hábitus y de cuerpo. La burguesía produce su ideología desde su matriz como clase social, mezclada o no a las clases nobiliarias, pero no a la nobleza feudalizante. En literatura producía sus discursos poéticos que elaboraban como objeto ideológico sujetos libres, inicialmente travestidos de almas bellas, que al fin y al cabo es una metáfora conceptual. Con ellas, las almas bellas, la libertad interpretativa y la producción de intimidad minaban la noción de sangre y signo sagrado o de escritura sagrada, esta segregada a su vez por el sustancialismo u organicismo, que es el nombre usado para la matriz ideológica de la sacralización feudal, de la nobleza feudalizante y parte del clero. Ellos eran los enemigos de clase de la burguesía. Que Garcilaso de la Vega sea noble, a mí particularmente me parece un elemento problemático que se ha solucionado, que soluciona con el concepto de origen de clase versus posición de clase. A mí, sin embargo, me sigue provocando problemas. Este choque de bloques discursivos genera la literatura moderna o básicamente la literatura. Juan Carlos Rodríguez da parte de tres presupuestos básicos. La ruptura con la norma crítica y teórica dominante, formalista e historicista, y después de desmontarla, de deconstruirla sistemáticamente. Segundo lugar, parte de una concepción de la literatura como producción ideológica del alma bella, germen, como he dicho, del sujeto burgués libre, y no como expresión de una subjetividad libre previa a esa producción ideológica. Y finalmente, en tercer lugar, Juan Carlos Rodríguez tiene una teorización de las formaciones históricas de la individualidad basada en una concepción ampliada de los modos de producción o explotación. De hecho, a pesar de partir del uso de la noción de formación social y de combinación modal, y de que en los análisis literarios se nos hable con ocasiones de que existen al menos dos matrices en conflicto, teóricamente la sensación es de una concepción de las relaciones de producción a partir de una comprensión monista de los modos de producción, con una matriz ideológica fantasmáticamente casi superestructural y colapsada o repegada al nivel económico. El sobredimensionado del modo de producción es una de las facetas de lo que a mí me parece, en mi humilde opinión, una de las fallas teóricas, como lo es la confusión de burguesía con capitalismo y de mercado con capitalismo.
la teoría de las formaciones históricas de la subjetividad, en la que se apoya su teorización, e insisto, teoría de la ideología, está presentada en forma esquemática, fuertemente anclada con esa visión aplanadora del modo de producción. A este respecto, podemos observar, como señaló el economista y ensayista Jean-Muriel Boutin, que describe así, cito: Marx era en extremo prudente en lo relativo a las extrapolaciones a la antigüedad y al mundo de la Alta Edad Media, a diferencia del materialismo dialéctico que se constituyó triturando la historia universal pasada y por venir en la picadora de los 5 modos de producción. Fin de cita. Esto no quiere decir que el concepto de modo de producción no sirva, sino que está sobredimensionado. Basta un ejemplo. La importancia de la esclavitud en el despegue capitalista no ha hecho que se hable de un modo de explotación capitalo-esclavista. La densidad ontológica de los procesos de dominación y explotación reales no pueden zanjarse a partir de una teoría literaria o de una explicación simplificada de las relaciones de producción de este u otro modo de producción. Voy a intentar traducir el rollo que he soltado, lo que planteo, que no es una crítica, insisto, al trabajo de Juan Carlos Rodríguez, a pesar de que puede sonar tajante. Junto a los enormes aciertos de la teoría e historia de la producción ideológica, la problematización de la idea de literatura, la mirada desde la lucha de clases y desde la explotación, la desconstrucción de la tradición literaria formalista e historicista, lo que me esfuerzo en plantear es que una lectura verdaderamente atenta, no dogmática, de las obras de Juan Carlos Rodríguez revela, a poco que se reflexione, una especie de desajuste entre el trabajo histórico y algunos de los planteamientos teóricos básicos. Uso el concepto de desajuste con un sentido similar al que le da Althusser hablando en un trabajo sobre Rousseau, en francés se dice décalage, que se podría traducir literalmente como brecha. En realidad me he esforzado por argumentar esto en los dos libros, en los dos estudios que he publicado sobre Juan Carlos Rodríguez y que ha citado aquí mi amigo Jesús, dedicados fundamentalmente a teoría e historia, a la literatura del pobre, también a la norma literaria y tras la muerte de la... Bueno, insisto, y voy a ir acercándome hacia el final. Una lectura cuidadosa de la obra de Juan Carlos Rodríguez revela ese desajuste entre una teoría que se presenta en concurrencia y discrepancia abierta, insisto, abierta con la escuela de Sacristán, como althuseriana con inflexiones psicoanalíticas, y por otro lado, en discrepancia con su producción como historiador y como crítico. Con respecto a Althusser y Lacan, hay que preguntarse cómo hace Rancière en su libro La lección de Althusser por su marxismo. Con respecto a Lacan, basta leer el Freud para ver que Juan Carlos Rodríguez no es lacaniano ni siquiera freudiano, aunque tome elementos de ambos para formular su concepto de inconsciente ideológico e inconsciente librista. En el trabajo de reconstrucción histórica de la literatura que realiza Juan Carlos Rodríguez, la sofisticación y profundidad de los análisis nos ofrece una cartografía cognitiva histórica detallada, fundamentada con cuidado empírico y presentada con continuos retornos a la reelaboración de la categoría, probablemente como existía en un escrito parecido al ritornello de Deleuze. Basta leer los comentarios y los análisis de los sonetos 5, 8, 13 de Garcilaso de la Vega, las diferencias con Fray Luis de León, el análisis de San Juan y el animismo religioso, o las ramificaciones inglesas en John Donne, o la dicotomía mirada literal y mirada literaria en el Lazarillo y en el Quijote. El programa de trabajo que se desprende de muy largo alcance si se piensa que Juan Carlos Rodríguez trabajó con el canon literario, que no se podría realizar si se atendiera a otros aspectos no literarios como el estudio de las prácticas culturales, la historia social, la historia del arte, etc. La historización de Juan Carlos Rodríguez conlleva una teoría implícita por la riqueza de su análisis que llevan de través
a lo largo de múltiples senderos que se bifurcan, en contraste con lo que el autor teorizaba sobre ellos. Quizá, y esto puede sonar extraño, para mí sea más productivo a nivel teórico leer a Juan Carlos a través de Bourdieu, de Lucien Seth, de Péchet, pero también desde Gramsci. Y en este sentido me parece muy sintomático, en el sentido de lectura sintomal, que el mismo Juan Carlos dedicara un libro a distanciarse de Althusser, o también a señalar sus concordancias o puentes con la obra de Foucault. Como ha explicado recientemente Violeta Garrido en su tesis sobre Jameson y Juan Carlos, la obra de ambos también puede leerse en paralelo como parte de lo que llama una filosofía hermenéutica literaria, no obstante las distancias. Cabe incluso preguntarse, y creo que esa es una de las claves de la cuestión, de si tal vez no debemos decir adiós al concepto de ideología y dejarlo en su conceptualización inicial de falsa conciencia o de creencia, porque siempre acabamos volviendo al mismo punto y el concepto de ideología es demasiado abierto. Cabe también preguntarse lo siguiente: ¿dónde está escrito que debamos seguir pensando la dominación en términos de ideología? O cambiando la pregunta, ¿cuándo podemos hablar de ideología y cuándo no? Y no me estoy refiriendo aquí a la dicotomía ideología y ciencia o ideología y conocimiento que se remonta a Platón. En suma, dentro de la tradición marxista, a pesar de todas las rupturas epistemológicas y cambios de terreno teórico que se le quieran anexar a Juan Carlos Rodríguez, acudiendo a consignas y proclamas o a la autoridad de Althusser y Lacan, la incorporación de otros paradigmas teóricos y filosóficos amplía su potencial discursivo de conocimiento y los posibles efectos políticos que pueda generar si tiene lugar una transferencia de conocimiento. Salto a las conclusiones. 1. Voy a aclarar lo que digo. De lo que se trata, para mí, es de ampliar el potencial de conocimiento, no se trata de ser ecléctico, sino de un trabajo de clarificación teórica en el que el autor no se embarcó, sino al final de su obra, en su libro póstumo sobre Freud, publicado en Arcal. Tampoco se trata de un saber que no sirva para nada o de medir los niveles de erudición. Incluso diría que la clarificación teórica no es tan importante como continuar con su programa de trabajo al par que se aleja uno de la camisa de fuerza teórica del lacano-althusserianismo. Sin embargo, cuando hablamos de efectos políticos, y concluyo brevemente, en literatura o en la práctica literaria, en la teoría, en la historia y la crítica literaria, hay que tener mucho cuidado con no caer en la retórica de campanario. Sin duda, la anamnesis histórica de los procesos de explotación y las formas que adoptan las luchas de clase tienen efectos de emancipación, pero hasta qué punto son políticos es otra cuestión. Quizá esos efectos lo sean de la protección de la autonomía creativa en el compromiso con la verdad histórica, que es político porque es ético, lo que implica una retraducción o reconstrucción de los hallazgos científicos, en muchas ocasiones provisionales, en los procesos de transferencia de saberes, como he dicho. Porque los campos de producción cultural, el campo económico y el campo político están interconectados, pero funcionan con lógicas distintas, aunque no sean autónomos, sea relativa o absolutamente. Con frecuencia, una intersección de campos, campo literario, el campo político, el campo universitario, puede resultar a lo largo plazo problemática. Puede derivar en efectos perversos de dominación más allá del deseo de liberación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pepe. Solo decirte que Juan Carlos Rodríguez, de que hablamos cuando hablamos de marxismo, le reconoce la importancia a Sacristán, Paco Fernández Buey, Tony Domenech, la importancia del marxismo libertario. Y también de la otra parte hubo algunos reconocimientos, incluso del propio Tony Domenech. No lo dudo. Ahora, me meto, hay un encuentro práctico, a pesar de la diferencia teórica, que es el encuentro en el leninismo que tiene en esa época. Perdón, que me meto en las cosas que me molan. Ahora, el momento de las preguntas a los tres ponentes. Quien quiera.
Pues José Luis. Yo quisiera plantear una pregunta a Carolina y otra pregunta y un comentario a Pepe. La pregunta a Carolina es, Carolina, ¿cómo llevar ese discurso, cómo llevas tú ese discurso? Porque algo sobre lo que ya he escrito y yo quisiera que te expresara aquí. ¿Cómo llevas tú ese discurso al trabajo sobre el canon en el que te encuentras envuelta como profesora de filosofía? Es decir, ¿cómo ese discurso político de rebelión de un marxismo interseccional pensado desde el sur y pensado desde el feminismo te ayuda a leer la historia de la filosofía y te ayuda a tu práctica pedagógica? Sobre eso, si pudiera expresarte, yo sé que hay muchas preguntas y sobre eso tal vez necesitamos otro libro que te permita escribir. Yo sé que hay muchas preguntas, pero me gustaría que dijera algo al respecto. Respecto a lo que dice, a lo que ha señalado Pepe, José Luis Bellón, yo diría, hay algo que es central en la obra de Juan Carlos, que es su primer libro, Teoría e Historia de la Producción Ideológica, Poder Calcus, que viene a Granada. Eso ya está confirmado por esa fuente, está en la memoria de la vida Albiar, está en las declaraciones del propio Etienne Balibar. Es un libro que se abre con un ataque a Althusser y en el que hay varias notas asesinas sobre Althusser. Varias notas asesinas. Y no pensamos en la conferencia de Granada de la transformación de la filosofía a partir de unas notas asesinas que el propio Althusser debería haber leído. Si los testimonios, son testimonios yo creo veraces y cualificados, son ciertos, de lo que dice cómo va a ser que la filosofía no tiene historia. Entonces viene a Granada a hablar de la transformación de la filosofía y tratar de la filosofía. Si la conferencia, estamos en un congreso de marxismo iberoamericano, se hubiera producido en Duke, en Cornell, en Nueva York, todo el mundo se preguntaría por el efecto de los receptores de la conferencia acerca de la conferencia misma. Entonces, eso es muy importante. En los marginalia, el último que yo he escrito al respecto, donde corrijo muchas cosas que digo en la introducción del Freud, en los marginalia de Juan Carlos se ve el peso enorme de la obra de Gramsci. Sí. Y los marginalia sobre Althusser son tremendamente críticos. Hay, en la filosofía y espontánea de los científicos, el recurso de filosofía de los científicos, dice filosofía marxista para este hombre es más importante filosofía que marxista. Lo fundamental que tienen ser filósofos. O sea, ahí hay, digamos, un pensamiento que se expresa literalmente en crítica con el althuserianismo y que, sin embargo, se le capta desde el althuserianismo. Eso es fundamental y es verdaderamente extraño, porque produce efectos enormes que tú has señalado. En primer lugar, impide ver la originalidad. Yo creo que es una relación de dominación. Claro. Igual, Carolina. Hacemos, como llevamos desde las 4 y hay otra a las 8 y a lo mejor queremos algunos incluso salir a las 6 y esas cosas, acumulamos las preguntas que haya, responden ellos tres y así nos podemos tomar un brevísimo descanso. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Por favor, Constantinos. Yo quería plantearle a Maximiliano una idea que salió también antes en la Soberona, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de la contradicción? Yo diría en el pensamiento marxista en general, ¿no? Que tengo la impresión de que algunas veces la contradicción se convierte en un territorio de comodidades. O sea, bueno, o sea, es como que no había que salir de ella. O sea, como la contradicción fuera el sitio de la verdad. Bueno, sí, yo entiendo que la contradicción es un espacio, pero es el espacio de llegada. Esto lo digo que en su intervención me obligó a preguntarme esto, ¿no? Cuidado con la contradicción como espacio de comodidad o de confort intelectual. ¿Alguna palabra más? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿No? Pues respondemos en el mismo orden que habéis intervenido. Carolina, por favor. Vale, sí, no me voy a enrollar mucho porque veo que estáis cansados y con ganas de baño y café.
Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Y tú que me conoces bien, sabes que llevo ya tiempo pues trabajando precisamente con eso. Es verdad que nos hace falta una filosofía interseccional y nos hace falta trabajar por ahí. Últimamente ando pensando en abordar lo que es el canon filosófico como territorios filosóficos, ¿no? En un sentido también más materialista, ampliando ese concepto también de materialismo, pero introduciendo esa idea interseccional, ¿no? ¿Cómo hacemos para, no para romper, pero para dialogar con ese canon tan claramente situado, porque no es un canon neutro, desde luego, ¿no? Sino que es un canon claramente situado desde sus orígenes en Grecia, en todo el mito de la filosofía como casi milagro griego, a luego todo lo que leemos está atravesado por esa cuestión también del lugar, ¿no? Y de un lugar claramente eurocéntrico. Incluso la filosofía que se hace desde América Latina sigue mirando al norte y sigue mirando los mitos fundacionales de la propia filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, no es sencillo, intento hacerlo incorporando otras miradas, incorporando otras lecturas, también es bastante complejo porque obviamente la panoplia de autoras y algunas de ellas que he citado aquí, salvo Lugones, que sí tiene el estatuto de filósofa, muy pocas son reconocidas como filósofas, pueden ser consideradas pensadoras, teóricas críticas, se las sitúa dentro de otros saberes y de otras epistemologías, pero ya sabemos que ese concepto de filósofo es algo muy excelso, ¿no? Para encarnar en un cuerpo femenino y en un cuerpo además perteneciente al sur global. Entonces, bueno, rescatar otras genealogías creo que nos urge mucho. Nos urge empezar a leer desde otros lugares y nos urge desde luego hacer esa introducción o esa mirada, introducir esa mirada interseccional incluso en todo lo que trabajamos, en los textos, en los autores y autoras que incorporamos y en lo que trabajamos en clase con nuestro alumnado. Bueno, creo que hay que empezar un poco a deshabitar determinadas teorías, ¿no? Creo que la clave está ahí y obviamente no es fácil. Además sabemos de sobra que la academia es un sitio bastante hostil para determinadas teorías y para determinados saberes y para determinados cuerpos, ¿no? Entonces fácil no es, pero bueno, si tú me dices que escriba otro libro, tú sabes que tú me dices ven y lo dejo todo, Pepe. Así que nada. Te lo dice. Bueno, Maxi, cuando... Sí. Sí, sobre la cuestión de la contradicción, que es un tema central, y que es cierto que está el riesgo, totalmente está el riesgo de quedarse detenido en eso, sobre todo la cuestión que está vinculada con lo que respondía Carolina, que tiene que ver con la balcanización de las luchas, con la balcanización de los procedimientos de lucha y con la sectorización de la opresión, digamos. Pero mi idea es que no sea un pasaje, digamos, que de la contradicción no se puede salir sublimándola, digamos. Tiene que ser un proceso complejo, dialéctico, que permita salir, por lo menos para la historia intelectual, de los que son los modelos ya que tienden a parecerse, por ejemplo, el geográfico, y que son las dos tentaciones, ¿no? La de transformar el objeto de investigación en algo impugnable, o algo absolutamente idolatrable, digamos. Entonces, trabajar sobre las contradicciones permite recuperar corpus que serían abandonados si fueran leídos desde la generalidad y no desde la contradicción. Y quizá hacer foco en esas contradicciones nos permita ver que la dimensión de la explotación y de la dominación es mucho más compleja que la simplificación que hacíamos inicialmente. Entonces, hacer foco, hacer filología de las contradicciones, permite salir mejor en el proceso de pensamiento dialéctico hacia una superación. Yo muy brevemente, porque queremos irnos, pero... Tampoco lo digas. No, bueno, así que yo no quiero agobiar a nadie.
Lo que ha sido súper importante porque efectivamente las dos notas de Juan Carlos sobre Althusser son asesinas, como lo es las páginas dedicadas a Lukács y a Gramsci, del que directamente prácticamente la sensación es que se ríe de ellos. Entonces, es paradójico que la sensación leyendo la transformación de la filosofía es que Althusser está pensando en Juan Carlos Rodríguez. Y cuando él propone una nueva práctica de la filosofía, lo más probable, creo que tú lo señalas en la introducción a la conferencia, es que la nueva práctica de la filosofía marxista es lo que hace Juan Carlos Rodríguez. Entonces eso es verdaderamente paradójico porque luego, debido a una relación de dominación, de división del trabajo intelectual internacional, como en ese verso de Luis García Montero, parece que todos venimos de París. Y a lo mejor no es así. Entonces, pues nada, agradecerte tu comentario. Bueno, muchas gracias a los tres. Un aplauso para